Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis feminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Seguimos en el aire de eso que falta y ya estamos conectadas con Karina Forcinito, con quien hoy en Falta o Sobra intentaremos responder si existen los milagros en la economía, la pobreza y la indigencia de Milei. Ese es el título que nos trae Cari hoy. Hola Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Mailén? Muy bien. Buenísimo. Buenas tardes a las oyentes, los oyentes, les oyentes. Sí, un poco la idea de este título es provocar, ¿no? Pensar de dónde salen estos datos tremendos de pobreza e indigencia que han sido conocidos en esta última semana, vinculados a nuestra economía, a nuestro país, a nuestra sociedad, y en qué medida tienen o no que ver con el plan económico implementado por el actual gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, Mailén, si te parece, recuerdo un poquito que en realidad en qué han consistido los principales mecanismos de política económica que instrumentó este gobierno desde que asumió en diciembre de 2023. Porque me parece que es importante construir un nexo entre la política económica y los resultados que están a la vista tanto en materia laboral como en materia de ingresos de la población, que es lo que los ingresos de la población son los que están definiendo la situación de pobreza e indigencia que está en aumento, en un dramático aumento. El gobierno de Milei comenzó con una maxievaluación, como recordarán, del 118%, que generó a su vez una reacción muy importante sobre los niveles de precios, digamos, generó un aumento de los niveles de inflación muy importante. Paralelamente instrumentó un ajuste enorme en el gasto público del orden del 39%, especialmente en el gasto del Estado, el gasto social, el gasto educativo, el gasto en salud. Impulsó una financiarización de la economía muy importante, incrementando la necesidad de endeudamiento de los hogares para sobrevivir en este contexto, porque digamos que no teníamos como punto de partida un nivel de pobreza bajo, sino que a fines de 2023 el gobierno anterior presentó en lo que hace a la performance de la pobreza un índice de pobreza del 44,7%, es decir, era muy elevado el nivel de pobreza que ya existía al finalizar la gestión anterior, y un nivel de indigencia del 9,6% de la población, que también es muy elevado. A su vez, recordemos que el gobierno en este marco de ajuste instrumentó y promueve una serie de privilegios muy importantes que de alguna manera eximen a las grandes empresas de contribuir al financiamiento del Estado. El RIGI es el principal mecanismo votado en la ley bases, pero hay muchos otros que en realidad lo que hacen es eximir a las personas y a las empresas con mayores ingresos de la sociedad y con mayor poder económico de contribuir al financiamiento de lo común. Entonces eso agrava la situación, porque lo que augura la aprobación de la ley bases es un empeoramiento de la situación tributaria, lo que hace a la recaudación en los próximos años, más allá de que puedan darse procesos de inversión, ¿sí?, debido a estos privilegios que se le otorgaron a las grandes empresas. Además, la paralización de la obra pública y una transferencia en general a través de diversos mecanismos de ingresos de los sectores menos favorecidos a los más favorecidos de la sociedad, y del trabajo hacia el capital. Todas estas medidas e impactos muy genéricamente mencionados han generado un nivel de inflación muy importante, que ronda el 500% en esta primera parte del año, pero además han impactado enormemente en el nivel de actividad de la economía. Para tener una idea, los últimos
índices, los últimos índices en materia de nivel de actividad económica que publicó el INDEC muestran una caída de un índice de producción industrial manufacturero con una caída del 20,1% respecto de este mes de 2023, ¿sí? Y en algunos sectores esas caídas muestran niveles del 30% o más. Por ejemplo, industrias metálicas básicas cae un 31,2%, maquinaria y equipo un 33,1%, ¿no? Madera, papel, impresión, edición, 24%. Los minerales no metálicos, 35,6%. Vehículos, automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 32,2%, ¿no? Es decir, muebles, colchones y otras industrias manufactureras, 36,3%. Digamos, se trata de una recesión, una caída del nivel de actividad que no frena, no encuentra el piso, o no encuentra el techo, digamos, a la caída del piso en este caso, porque es hacia abajo. Y también la construcción, que es un sector que bueno, muy importante, lo que hace a la construcción de capacidades futuras de la economía y al mantenimiento de las infraestructuras, presenta caídas de una baja del 35,2% respecto de agosto de 2023, ¿no? Es decir, niveles pero muy, muy importantes que si uno lo abre por ramas de actividad, por ejemplo, artículos sanitarios de cerámica cae casi un 57%, mosaicos graníticos un 56%. Cari, ¿no? Sí. Además de la caída, digamos, en las actividades, lo que sí el gobierno está festejando, digo, más allá que esto probablemente lo estén festejando en términos ideológicos, ¿no? Pero en términos económicos estrictamente, lo que fue cayendo desde el inicio del gobierno hasta ahora, más allá de las pequeñas subidas y bajadas nuevamente, es el índice de inflación, que es como su gran caballito discursivo de batalla, ¿no? Como estamos logrando la reducción casi a cero del índice de inflación. Pero hemos hablado, no solo en esta columna, sino en otras que tenemos en este programa, que más allá de ese descenso de este índice, igualmente nuestros salarios están pulverizados ya desde antes de diciembre de 2023, pero con la mega devaluación que vos mencionabas al inicio de la columna, bueno, como que pareciera que la inflación se reduzca, no nos impacta realmente en nada, porque en realidad seguimos sin llegar a fin de mes. Absolutamente, pero me parece que además primero que es falso, que la inflación viene bajando respecto de obviamente de la respuesta inicial que se produjo frente a la devaluación, como pasa siempre en la Argentina, ¿no? Para eso fue una mega devaluación que genera un reacomodamiento de precios generalmente, bueno, muy, muy importante. Pero mientras tanto tampoco es que baja, porque el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que acaba de conocerse, muestra un nivel que ya no es del 3% como se esperaba, sino del 5% mensual. Y eso muestra que, primero, que la caída no se produce en la manera en la que ellos proyectaron, pero que además, como vos bien decís, si los salarios, los ingresos de la población, las pensiones y las jubilaciones, todos los ingresos, especialmente de las personas que viven de un salario. De los menos favorecidos. Claro, de los menos favorecidos, no los que viven de una renta, porque el que tiene un departamento que alquiló quizás pudo subir el alquiler, pero el que cobró una jubilación, el que percibe una pensión no contributiva, el que tiene un salario docente, bueno, todas esas personas que viven de su trabajo y con esta recesión, no pueden compensar de ninguna manera el incremento de la canasta. La canasta básica que define ser o no pobre en la Argentina, hoy para agosto, está en 873.000 pesos, más de 873.000, para una familia de 4 integrantes, y la canasta que define, la canasta alimentaria, solo el valor de la canasta alimentaria sin ningún otro bien o servicio, está en casi 400.000 pesos, 393.319.000 pesos. Es decir, es mucho dinero si uno mira los niveles salariales de la población. Por lo tanto, pensemos que esto significa a nivel de ingresos de una persona, de un adulto, que como mínimo para no estar en situación de pobreza tiene que ser de alrededor de 300.000 pesos, de 282.570 pesos. Estamos hablando de
de que en la medida en que los salarios se vienen ajustando nominalmente muy por detrás de la inflación, los niveles de pobreza del país han pasado de estos datos que yo mencioné al comienzo, del 44,7 del momento en el que asume Milei, al 54,9 hoy. Es decir, la mayor parte de la población argentina está en situación de pobreza. Y la indigencia ha pasado del 9,6 al 20,3%. Estamos hablando de que la indigencia significa que no se percibe lo suficiente para cubrir necesidades alimentarias. Estamos hablando de que las personas que no pueden cubrir las necesidades alimentarias están sufriendo un daño permanente en sus cuerpos, en sus posibilidades de vida futura. Y si miramos cómo se distribuye eso a lo largo del territorio, vamos a ver, Mailén, que por ejemplo en Gran Resistencia los niveles de pobreza, según la Universidad Católica Argentina, llega al 79,5%. Y los niveles de indigencia al 38,6%. Es decir, si nosotros miramos cómo se distribuye territorialmente este ajuste, lo que estamos viendo es que los partidos del Gran Buenos Aires tienen un 62% de pobreza, mientras, es decir, más que la media nacional, porque la media nacional justamente es un promedio, pero ¿cómo se distribuye esto? ¿No? Mientras la indigencia en los partidos del Gran Buenos Aires es un tercio de la población, es 25% de la población, son niveles extremos realmente. La Argentina no tiene muchos antecedentes de niveles sostenidos de pobreza de este nivel. La crisis que más, la cuestión de los saqueos a los supermercados, que ha sido el momento, uno de los índices de hambre realmente profundo, cuando el hambre cala profundamente en el país, datan del 89, de la hiper del 89. En este momento es muy probable que no existan, o por lo menos no trasciendan saqueos de esa magnitud por el nivel de gasto represivo y de presencia represiva de la protesta y de las manifestaciones que existe en nuestro país, que es creciente y que también tiene que ver con un aumento en el gasto militar y en seguridad que el Estado está llevando a cabo bajo este gobierno. Sí, eso te iba a mencionar cuando decías, Cari, el aumento como de todo el aparato represivo respecto del 89, digamos, llevando o siguiendo con esta comparación que nos planteabas. Y claro, lo que sucede es, ¿no?, también esta noticia nueva de todo lo que quieren destinar a la nueva CIDE o a la reconformada CIDE, que también incide en todo este plan de represión, donde seguimos teniendo 2 compañeros desde la ley Bases que siguen detenidos en penales de máxima seguridad, y que eso habla de cuál es el plan social y que sostendrá al plan económico que quieren llevar adelante. Absolutamente, me parece que por eso los milagros existen en la economía. No existen los milagros en la economía. Necesitamos entender que todo lo que está ocurriendo en materia social y en materia de empleo era completamente previsible, es completamente previsible y se desprende de la política económica que el gobierno propuso y que lamentablemente la mayoría votó, y que en ese sentido el padecimiento y la exclusión social nos van a continuar acompañando. Es decir, que es muy importante articular mecanismos de denuncia, de solidaridad y de protesta y de visibilización de las injusticias y desigualdades crecientes, porque de otro modo la situación probablemente va a empeorar aún más, porque se apuesta a un ajuste recesivo aún más profundo, ¿no? En un contexto en donde no aparecen, además, visos de reactivación, especialmente porque el gobierno puso todas las expectativas en poder conseguir nuevos fondos externos para endeudar al país, o endeudar al Estado, y de ninguna manera está apostando a la reactivación del mercado interno, que es lo que se necesita para mover la economía, ¿no? Claro, además pienso, como trabajadora estatal que soy, tenemos una meta por delante que es superar septiembre, básicamente, frente a la finalización de contratos nuevamente que sucederá en septiembre con estos 3 meses que nos va imponiendo el gobierno desde que asumieron.
Y pienso que en septiembre, con la ley bases ya reglamentada, puede llegar a ser muy terrible y que eso, obviamente, lo único que hará, si sucede efectivamente lo que estas personas planean hacer, es seguir incrementando estos números, el número de pobreza, el número de desempleo, el número de indigentes, y que no sé cuándo termina, digamos. ¿Cuál es el fin de estas personas? O sea, ¿cuándo planifican terminar con los ajustes, con los despidos? Es algo que no sabemos realmente. Exactamente, y me parece acá que no solamente, sí, totalmente, es que es la gran pregunta, ¿no? Porque hay un sector importante de la población que continúa esperando que vengan los resultados de este plan de saneamiento, entre comillas, y el problema es que ni siquiera, además, va a alcanzar con una reactivación parcial del mercado interno. ¿Por qué? O parcial o incluso total. ¿Por qué? Primero, porque los ingresos están muy atrasados en términos reales, y segundo, los ingresos de la mayor parte de la población, que acá se necesita una redistribución de los ingresos, porque esto produjo un aumento en la concentración del ingreso fenomenal, que por lo tanto puede aumentar el consumo de los más favorecidos, pero el grueso de la población va a seguir sufriendo postergación en niveles que, como vemos en los indicadores, son realmente mayoritarios. La postergación la está sufriendo la mayoría de la población. Entonces, solo una redistribución progresiva de los ingresos, de los más ricos hacia los más pobres, hacia los más vulnerables, les más vulnerables, va a permitir mejorar mínimamente la situación. Quería dejar claro esto porque tuvimos, frente a esta semana fue el evento tan famoso, la marcha por el trabajo, Pan y Trabajo, que en la Argentina todos los años en 7 de agosto es tan importante. Hubo mucha presencia militar en ese represiva, es decir, mucha custodia, como si hubiera riesgo de algo grave. Y me parece que esto es sintomático porque mucha gente no pudo ir ni siquiera a esa marcha porque los ingresos destinados a viajar se han vuelto demasiado elevados, ¿no? También digamos que se hizo imposible seguramente para muchos sectores movilizar porque no había una convocatoria de paro. Es decir, ahí me parece que las centrales sindicales tienen que terminar de agarrar el guante en algún momento para que podamos salir a la calle en un contexto también que favorezca que no haya una represión, porque sabemos también que si una movilización es muy grande, es muy difícil que el aparato represivo pueda avanzar, pero eso es imposible para un laburante de clase media, digamos, que pueda salir de su trabajo a las 11 de la mañana para caminar hasta Liniers. Absolutamente, es muy difícil y también mucha gente tiene miedo de salir porque hay, la policía apunta con balas de goma a los ojos, no hay ningún control sobre la represión, tiran líquidos colorantes sobre las personas que van a las marchas y las marcan, y lo cual de alguna manera están criminalizando la protesta y reprimiendo de una manera que también desinhibe a muchas personas y a sus hijos, digamos, de salir a la calle, ¿no? No porque no estén pasando necesidad y no sientan insatisfacción. Entonces, es muy difícil visibilizar también esto, cada vez más difícil. Por lo tanto, esto es parte de lo que creo que tenemos que ponderar para pensar en cómo nos enfrentamos al desafío de combatir la pobreza y la indigencia de manera urgente. Esto es lo que está faltando, ¿no? Y lo que nos sobra es padecimiento y exclusión y dificultad para visibilizar, y en ese sentido este espacio es un espacio muy importante, el de la radio, para visibilizar esto y para llamar a la solidaridad y a crear nuevos mecanismos de protección social y de visibilización. Gracias, Cari, como siempre. Nos encontramos en algunas semanas entre nosotras, pero la semana que viene habrá otra entrega de Falta o Sobra. Buenísimo, muchísimas gracias, Mailén, muchísimas gracias a todas, a todos en la audiencia. Hasta muy prontito. Nos encontramos pronto, pasada, así Karina Forcinito, integrante de la columna Falta o Sobra, hoy con algunas preguntas que no sabemos del todo si hemos encontrado respuesta, pero que seguiremos debatiéndolas en este espacio aquí los viernes, después de la tanda.